que está haciendo. Ese es el otro elemento importante para tenerle confianza a una institución o una persona. Y desgraciadamente, las instituciones han demostrado que tienen sus talones de Aquiles. El gobierno con la corrupción, las empresas enfocadas solo en utilidades y medios de comunicación que de repente difunden noticias falsas a propósito o por descuido. Hay una encuesta interesante que hace la empresa Edelman, se llama el Edelman Trust Barometer, que hace cada año entre decenas de miles de personas en todos los países del mundo y les pregunta por la confianza que tienen en las instituciones de su país, en las empresas o el empresariado en general, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y los medios. Y que vemos que la confianza en las instituciones es baja prácticamente en todos los países del mundo, excepto en China. En China, la gente cree en sus empresas, en sus ONGs no tanto, en el gobierno mucho y en los medios bastante. Y estamos viendo un ejemplo en este momento con la crisis del coronavirus, cómo funciona eso. Yo no quiero decir que todo sea bueno, pero sí nos damos cuenta el rol que tiene que ver la confianza para hacer funcionar una sociedad. En México, curiosamente, tenemos más confianza en las empresas y en los ONGs y menos, obviamente, en el gobierno y en los medios de comunicación, y iguales en Alemania, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Si a esta encuesta le agregamos un elemento más, que Edelman lo preguntó el año pasado, que es ¿qué confianza tienes en tu empleador, en tu empresa, en donde tú trabajas? Vemos que en todos los países la gente al que más confianza le tiene es a su propia empresa, claro, es el que le da de comer. Y eso nos dice, nos habla de la responsabilidad que tenemos como empresarios para con nuestros empleados, para no fallarles a esa confianza que nos tienen. Muy bien. Hoy día, en tiempos del coronavirus, estamos viendo también a lo que nos lleva la crisis de la confianza. Ciudadanos que no creen que los gobiernos estén haciendo lo correcto, ¿sí? Otros que creen que todo esto es una mentira, que está una crisis fabricada, intereses ocultos, nadie sabe quién es. Y por otro lado, los gobiernos desconfían de sus ciudadanos y implementan sistemas de vigilancia que obviamente en otro contexto pueden ser mal usados para otros fines de control de ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas situaciones? Información honesta, clara y aplicar reglas, pero aplicar reglas que todo el mundo entienda y acepte. Esto respecto al contexto que estamos viviendo en este momento. Regresando a la empresa, a la gente se le pregunta cuáles son los elementos que te hacen confiar en tu empresa. Y casi la mitad de la gente dice la integridad. Y ahorita vamos a ver lo que es integridad. O sea, un elemento, un criterio ético. Otro criterio ético es el propósito, otro es la confiabilidad. Y solamente una cuarta parte hablan de la confiabilidad de la empresa, o sea, de sus capacidades tecnológicas, vamos a decir, para llevar a cabo su negocio. Entonces, el criterio ético es sumamente importante en el contexto de la confianza. Ahora, en la empresa, pero también en el Estado, en la sociedad, la confianza es una vía de dos sentidos. En la empresa, por supuesto, los empleados buscan poder confiar de sus jefes, pero también la empresa tiene la expectativa de poder o tener que confiar en sus empleados. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese nivel de confianza mutua, en la empresa no vamos a poder delegar decisiones del día a día para que la empresa funcione. Y es indispensable poder delegar para que las empresas, sobre todo las empresas más grandes, funcionen adecuadamente. ¿Y qué puede hacer la empresa para sentar las bases para que exista esta confianza?
capacitar, preparar a la gente, entrenar a la gente para que estén seguros de lo que están haciendo y darles políticas de integridad, de gobernabilidad, y ahorita vamos a hablar de qué es eso, para guiar las conductas y las tomas de decisiones, para darles certeza a todos cómo se deben tomar las decisiones y cómo se deben enfocar las acciones en la organización. La OCDE hace un par de años hizo un resumen muy completo definiendo qué es un sistema de gobernabilidad. Y hace 5 años el concepto era todavía relativamente desconocido. Dicen, ¿cuáles son sus características? Prevenir conductas no deseadas, incorporar prácticas de integridad en toda la empresa, no tolerar que se tomen riesgos en forma irresponsable, conscientes de que hay que tomar riesgos en los negocios. Eso es parte del actuar del empresario, pero hay que hacerlo de forma responsable. Tomar acción ante desviaciones detectadas y hacer transparente para todos en la organización cuáles son las consecuencias de conductas no deseadas. Habiendo dicho eso, podemos llegar a una definición, y esto es, vamos a decir, la conclusión a la que yo he llegado y la que yo promuevo. ¿Qué es la gobernabilidad? Es un conjunto de sistemas que aseguran el correcto funcionamiento de la empresa, y tenemos que definir qué es lo correcto, y el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo instrumentamos eso en la empresa? Partimos de una estrategia de misión, de visión y valores, algo que todas las empresas tienen o deben de tener. Y partiendo de ahí definimos, por un lado, las metas de la empresa y por otro lado, un código de conducta, o yo prefiero llamarlo un código de integridad. Y necesitamos tener las dos cosas con la misma jerarquía, con la misma importancia y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno nos dice el qué queremos lograr y el otro nos dice cómo lo vamos a lograr, de qué manera. Pero si dejamos eso a ese nivel, vamos a tener folletos muy bonitos, pósters en la pared, pero no lo vamos a ver aterrizado. Para aterrizarlo necesitamos tener 4 sistemas de gestión. Uno es la gestión de objetivos, la que despliega las metas de la empresa a todos los niveles. Y muchas empresas tienen esto. Otro sistema que muchas empresas, o casi todas tienen, es la gestión de procesos. En los procesos están descritos, están establecidos parámetros responsables para asegurar de que siempre los procesos se llevan a cabo de la misma manera y que el cliente siempre reciba un producto de la calidad esperada. El tercero, que no todas las empresas tienen, es el sistema de cumplimiento normativo, de cumplimiento regulatorio, que asegura que se cumplan las leyes, las normas externas y internas a las cuales la empresa está sujeta, incluyendo nuestro propio código de integridad. Y una vez que tenemos esto funcionando, lo que necesitamos hacer es una gestión de riesgos. ¿De cuáles riesgos? De que no se cumplan los objetivos, de que los procesos se salgan de control o que exista un incumplimiento de una norma, de una ley o de nuestro propio código. Esa es la gestión de riesgos que tenemos que hacer. Y el riesgo tiene una característica, yo casi diría psicológica. La gente piensa que tener un riesgo es algo malo. No, lo malo es no conocer los riesgos y no hacer algo al respecto. Y a veces yo recibo la respuesta de mi audiencia, dice, yo no tengo riesgos en mi proceso, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿sí? La respuesta correcta es, tengo todos mis riesgos bajo control. Y a eso tenemos que acostumbrar a la gente, ¿no? Y otro concepto es el concepto de integridad. Y uso aquí el ejemplo de Volkswagen, primero porque está muy cerca de lo que yo estuve haciendo durante muchos años,
Y creo que Volkswagen llegó, después de un proceso muy doloroso, por cierto, a una muy buena definición. ¿Sí? Y dice, integridad significa hacer lo correcto por convicción propia, conscientes de la responsabilidad que tenemos para la empresa, para nuestros socios comerciales y como miembros de la sociedad. Ese es un elemento, pero el otro, que es el que determina la característica de integridad, es la fortaleza para defender mis principios, aún enfrentado a presiones emocionales, económicas o sociales. Esa es la definición de integridad y a eso tenemos que aspirar. Y eso, como se ve, no es fácil. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo encaja todo esto en el concepto de desarrollo sostenible? La definición actual, moderna diríamos, de desarrollo sostenible de una organización o una empresa está hecha bajo estas siglas que llamo el nuevo paradigma ESG. Ecología, o sea, viene del inglés environment, el aspecto social o la responsabilidad social y gobernabilidad, governance en inglés. Esos son los tres parámetros que hoy en día definen si una organización está en un camino de desarrollo sostenible. Y empresas que hacen, como Standard & Poor's, que evalúan a las empresas para recomendarle a los inversionistas dónde invertir su dinero, evalúan precisamente estas tres características, ¿no? Aquí están. Environmental, Social, Governance. Estos son los elementos que hoy se evalúan y que se asume le dan un valor adicional a la empresa que cumple con las expectativas que se plasman en estos tres conceptos. Otro evento del año pasado, que fue, desde mi punto de vista, sumamente importante, es que el Business Roundtable de Estados Unidos, que agrupa a las, si no lo tengo mal en la cabeza, 150 a 160 empresas más importantes de Estados Unidos, finalmente, oficialmente, públicamente, se desdijeron de este principio que formuló hace 50 años Milton Friedman, que la única responsabilidad social de la empresa son las utilidades. Y ellos dijeron, tenemos un compromiso con nuestros grupos de interés, con nuestros stakeholders, o sea, el stakeholder value. Generar valor para nuestros clientes, invertir en nuestros colaboradores, tratar de manera justa y ética a nuestros proveedores. ¿Sí? Tercero, como cuarto punto, apoyar a las comunidades donde operamos y, por supuesto, como dicen, last but not least, generar valor para nuestros accionistas a largo plazo. ¿Sí? Y todo esto se entiende con la misma importancia, con la misma prioridad. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista de la declaración de las empresas más importantes de Estados Unidos, me parece realmente una revolución. Y una de estas empresas que fue más allá todavía fue BlackRock. BlackRock es una de las empresas de gestión de fondos de inversión, el fondo de inversión más importante del planeta. Administran activos de 7 millones de dólares. Y ellos, a principios de año, en la carta que cada año mandan a los ejecutivos de las empresas donde ellos invierten, dijeron, el cambio climático va a ser el factor definitorio para que las empresas prosperen o no prosperen en el largo plazo. Entonces las empresas tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Y es más, BlackRock dice, ya no vamos a invertir, ya él habla de escepticismo por parte de los mercados, ya no vamos a invertir en empresas que no tomen en cuenta su impacto sobre el cambio climático y el impacto del cambio climático sobre sus
su propio negocio. Y eso me parece también una manifestación, sobre todo viniendo de empresas de Estados Unidos, revolucionaria, ¿no? Porque además da su lógica de esta llamada de atención. Dice, el cambio climático es una crisis estructural, es de largo plazo, es algo que no va a pasar de un día para otro, ¿no? Y hoy en día estamos discutiendo ya de si cuando superemos el coronavirus, ojalá ataquemos con la misma, eh, con la misma, con el mismo ímpetu la amenaza del cambio climático. Pero aquí ya nos están diciendo que sí. En México tuvimos hace un par de semanas una declaración del Consejo Coordinador Empresarial que va un poco en la misma dirección, ¿sí? Habla de confianza con la sociedad, de oportunidades de empleo, de integridad y ética, de las cadenas productivas, de desarrollo de comunidades, de sustentabilidad, y de una relación responsable con las autoridades. Y me parece que va exactamente en esta misma línea, aun cuando en su momento esta declaración fue atacada por algunos o cuestionada por algunos porque les parecía como que le estaban dando por su lado al gobierno, y esto me parece que no es el caso. Entonces, lo que estamos viendo es que en todas estas manifestaciones se está integrando el tema de la responsabilidad social con el tema del crear valor para los grupos de interés y el desarrollo sostenible. Entonces, me parece que en una definición actual, que es en lo que tenemos que trabajar, la responsabilidad social va a estar cada vez más definida por que podamos llevar a un buen nivel estas acciones que nos permiten ser sostenibles en nuestro negocio, gobernabilidad, cuidar la ecología, cuidar el aspecto social y cuidar a nuestros grupos de interés y a todos ellos con el mismo nivel de importancia. Pues esto, estimados amigos, pues es la conclusión a la que yo he llegado, es lo que estoy promoviendo. Yo estoy hablando mucho de la gobernabilidad, porque es uno de los elementos que todavía no se le da suficiente importancia en muchas empresas. Y, por supuesto, agradezco la oportunidad de platicar esto a todos ustedes. Aquí están mis datos, espero sus preguntas, sus comentarios, y muchas gracias por la atención que me están dando. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante todo lo que nos comentas. Yo creo que nos diste un panorama muy amplio de toda la evolución del concepto, y lo has integrado muy bien, porque muchas veces lo que sucede es que estos nuevos conceptos parecieran como que son competencia del anterior, ¿no? Entonces, responsabilidad social no tiene que ver nada con ciudadanía corporativa, sustentabilidad es una forma de haber superado la responsabilidad social, en fin, ¿no? La economía circular, cuando en realidad todo forma parte de un mismo sistema, de una misma eh, estructura, y que debe de darse su peso y su espacio de acuerdo a cada una de las organizaciones. Me llamó muchísimo la atención ahora que nos comentabas sobre el tema de la integridad y los objetivos a largo plazo. Yo te quisiera preguntar, siendo que la mayor parte de las presiones que existen en la empresa se dan a los ejecutivos, a los CEO, por el cumplimiento de esas metas de corto plazo, que es donde vienen las presiones que tú nos hablabas, para poder hacer el cumplimiento, sobre todo la parte de valores y de los intereses finales de la empresa. ¿Cuál crees que tú que debiera de ser el argumento que nosotros como profesionales de la responsabilidad social debemos de impulsar hacia el interior de nuestra empresa para dejar de pensar en objetivos de corto plazo y encontrar el valor, independientemente de las presiones, de trabajar con una integridad
que nos lleva a una sustentabilidad y a un crecimiento con propósito de la empresa en un escenario de tiempo mucho mayor. Eh, Eso es una pregunta muy importante y obviamente la más difícil de contestar. ¿Por qué? Porque depende de que no solamente tengamos a una persona o unas pocas personas dentro de la empresa que estén conscientes de esto, sino que logremos de que toda la empresa, todos los que integramos en la empresa, desde el director general, es más, desde el presidente del consejo, ¿ok?, estén convencidos que hay que trabajar en esta dirección. ¿Ok? Algo que refleja la importancia que le da una empresa o la no importancia es, vamos a decir, la jerarquía de la persona que está encargada de gestionar estos temas en la empresa, ¿no? Yo hablaba al principio del símil con el poder judicial independiente de un gobierno. Yo creo que tenemos que lograr que los responsables del compliance, de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, tengan esta independencia y este acceso, vamos a decir, a los máximos niveles de la empresa, llámese el Consejo de Administración, ¿sí?, para poder ser efectivos en su trabajo. Esto no es un trabajo, vamos a decir, de línea ni de administración. El trabajo del responsable de la sustentabilidad, del cumplimiento y de la responsabilidad social es un trabajo en gran parte de convencimiento, de explicación, de entusiasmar a la organización. Yo creo que especialmente eventos como en el que estamos participando hoy, nos tienen que servir para obtener más herramientas, más conocimientos, más argumentos para poder promover esto en nuestra empresa, ¿no? También nos mencionabas que no todas las organizaciones tienen contemplado este código de integridad y mucho menos un área de compliance, ¿no? Idealmente, nos mencionas que debiera de estar fuera de la estructura, ¿no?, para no ser juez y parte, que es algo yo creo que muy, muy difícil de estructurar y a lo mejor para muchas organizaciones de entender. No quiere decir que algunas no lo hayan intentado, pero ¿cómo conciliar el tener un área de compliance y de integridad con las presiones que puede ejercer el reportarle directamente al CEO, por ejemplo, ¿no?, que es el responsable de la parte operativa y de gestión de la empresa, haciendo los señalamientos de donde la propia gestión no está cumpliendo con los valores y con los códigos y con los mismos reglamentos de gestión de la empresa. Sí, desgraciadamente, en muchos casos, y hemos visto muchos ejemplos en los últimos años, las empresas empiezan a entender la importancia del concepto hasta que se meten en problemas, ¿verdad? Y a veces me dicen a mí, oye, esto que me estás poniendo me va a salir muy caro. Y entonces yo les contesto, sí, nada más espérate que tengas un evento de incumplimiento y eso sí te va a salir caro, ¿no? O sea, el aspecto de prevención aquí es fundamental. Por supuesto, en todo el mundo, también en México, la presión vamos a decir, de cumplimiento de leyes cada vez más demandantes y sofisticadas, también nos llevan a implementar este tipo de funciones para poder, para no meternos en problemas. Pero al final del día, y regreso un poco a este planteamiento que recientemente hizo el Business Roundtable, ellos dicen, el cuidar los intereses de todos el cuidar de todos nuestros grupos de interés no nos va a desviar de ser exitosos como empresa. Al contrario, nos estamos dando cuenta que las empresas exitosas, las que son más apreciadas por los inversionistas y que además, y está demostrado,
entregan mejores resultados, incluso económicos, a sus accionistas en el largo plazo, son las empresas que cuidan los aspectos de responsabilidad social, que cuidan el desarrollo sustentable y que cuidan el cumplimiento. ¿Qué recomendación le darías a nuestros colegas profesionales de responsabilidad social de, para poder posicionar la integridad y la confianza antes de experimentar una crisis? Bueno, yo creo que primero lo que tienen que hacer. ¿Cómo convencer a sus pares, a su público al interior de la Bueno, empresa que la confianza y la credibilidad son elementos importantes que se deben de vivir cada día? Yo creo que primero lo que tenemos que buscar en las empresas es, en el mismo sentido como yo planteaba, que está convergiendo los conceptos hacia uno solo, es que unifiquemos organizacionalmente las responsabilidades de responsabilidad social, de desarrollo sostenible y de gobernabilidad, riesgo y cumplimiento en una sola área. ¿Sí? Porque si no, vamos a mandar mensajes fracturados, parciales por los diferentes lados y va a ser más el ruido que vamos a generar en la empresa de que generar un mensaje contundente. Entonces, si no estamos organizados así, la empresa, por lo menos nosotros, si somos responsables del cumplimiento o de responsabilidad social o de desarrollo sostenible, juntémonos, hagamos equipo con nuestros colegas para unificar el mensaje. ¿No? Y el tema del código de integridad, el código de conducta, que la mayoría de las empresas tienen, pero no todos lo aplican en una forma creíble, visible para sus colaboradores o incluso para las audiencias externas. Eh, es algo donde hay que trabajar todavía, ¿sí? Pero finalmente redunda en lo mismo. Hay que promoverlo, hay que comunicarlo, hay que explicarlo, hay que formularlo, hay que escribirlo de una manera que la gente lo entienda, que la gente lo pueda adaptar a su día a día. Muchos códigos no están hechos así, ¿sí? Y después, cuando hay desviaciones de las reglas de conducta, pues las consecuencias tienen que ser visibles para toda la organización y tienen que ser las mismas independientemente del nivel de la persona involucrada. Yo creo que esas son las reglas básicas de aplicar un código de conducta, pero finalmente también otra vez depende de que exista el apoyo para hacerlo desde los niveles más altos, vale decir, los dueños, los accionistas de las empresas para que esto funcione. Tomás, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que en otro momento hubiera sido una pregunta muy incómoda y difícil de contestar, pero quiero aprovechar todas tus reflexiones, todo razonamiento que has acumulado y que has ido construyendo en el tiempo para hacerte una pregunta. Si estuviera en Tomás haber tomado las decisiones en tu empresa, en Volkswagen, previo a la crisis y después de la crisis, ¿qué hubieras hecho diferente? Tú, Tomás. Hablando de que estamos hablando de una empresa que tenía una estructura de compliance y de valores muy sólida, ¿no? Pero Sí. algo se descompuso en Ajá. el sistema Bueno, pero déjame decirte una cosa que va a sorprender a muchos. Volkswagen no tenía, durante muchos años funcionó sin tener ni misión, ni visión, ni valores, y mucho menos un código de conducta. Sí había muchos instructivos, sí había muchas reglas internas, pero la parte, vamos a decir, la parte de la ética, de la integridad, no estaba cubierta por Volkswagen. Y definitivamente no cuando se tomaron las decisiones que finalmente llevaron a lo que pasó, lo que todos vivimos hace un par de años, ¿no? Entonces, otra vez,
el no tener estos sistemas y el no preocuparse por generar un ambiente de integridad de la empresa, tarde o temprano te lleva a que la gente hace ese tipo de cosas. Y Volkswagen no es el único ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que yo uso también en mis clases, donde vemos que las empresas más prestigiosas ocurren este tipo de eventos, ¿no? Entonces, eh, y el reto cuando suceden es generar el cambio cultural, ¿no? Dicen, esto no puede volver a suceder, entonces tenemos que llevar a todos los niveles y meter en todas las cabezas la conciencia de que aquí hubo algo que salió mal, estuvo mal hecho y que no puede volver a suceder. Eso es un proceso muy pesado, muy largo. Volkswagen está en este camino, me queda claro, todavía no ha llegado al final de este camino, pero está avanzando. Digo, ¿no? Es una tarea titánica que la verdad no les envidio para nada a los compañeros que todavía siguen ahí en esa empresa y siguen luchando por hacerla una empresa mejor. Y lo que queda claro es que una empresa grande, una empresa exitosa como Volkswagen, al igual que ninguna empresa, está exenta de riesgos, nunca está exenta de un problema. No hay empresas perfectas, pero lo importante es la forma como afrontan los problemas y se ponen a trabajar a resolverlo. Yo creo que esa ha sido la clave por la cual, en términos incluso reputacionales, no le ha golpeado tanto a la empresa como si no hubiera tomado las acciones y las decisiones, muchas muy duras que tomaron a tiempo. Sí, sin duda. Pero también, en el mismo sentido, como tú lo dices, hay manera de prevenirlo, ¿no? Hay muchas maneras, muchas cosas que podemos hacer para prevenir que estas cosas sucedan, que pueden suceder en cualquier empresa. Entonces, si sabemos cómo hacerlo, pues hagámoslo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tomás. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Pues yo creo que ya agotamos el tema. Esto es un tema muy amplio, pero también es un tema que en mi experiencia es algo que la gente entiende, que la gente cuando se lo explicamos bien, y vamos, y en todos los niveles, se dan cuenta que es algo que puede mejorar no solamente la vida en su empresa, no solamente su toma de decisiones, no solamente la certeza de que están haciendo las cosas correctas, sino que también incluso lo pueden aplicar a su vida personal, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso de aprendizaje y crecimiento donde los que tenemos ya un poco más de experiencia en este tema podemos apoyar mucho. Muchas gracias, Tomás. Claro que sí, un gusto, saludos a todos y cuídense.